y el entender que yo soy agente transformador de mi propia existencia con lo que hago o dejo de hacer. ¿A qué voy? Lo que yo no asumo por mí mismo, nadie lo va a asumir por mí. Porque en esas circunstancias de discapacidad o de problema, lo más sencillo o el camino común es echarle la culpa a otro, ¿cierto? O el pobrecito yo. Ay, no es que pobrecito yo, es que no puedo. Pero hasta que de pronto uno no toca el piso y se va al suelo y entiende que tú con tus decisiones diarias eres gestor de tu vida, de vida o de muerte, de felicidad o tristeza. Creciendo con Juan Manuel Montañez. Juan Manuel, bienvenido a Creciendo, un gusto tenerte aquí con nosotros. Hermano, el gusto es mío, gracias por invitarme, feliz de estar acá. Buenísimo. Oye, Juan Manuel, fíjate que aquí en Creciendo nos gusta muchísimo aprender de la fortaleza de personas que tienen historias como la tuya, que es realmente admirable. Y me gustaría empezar preguntándote sobre tus primeros recuerdos relacionados con la hemofilia y que nos cuentes un poco qué es y cómo afectó tu infancia. Ok, bueno, cuando yo cierro mis ojos y trato de recordar esa primera infancia, lo que recuerdo son noches en vela con dolores tremendos por la hemofilia. De pronto en mi cuna alcanzo a medio recordar en mis primeros años mucho dolor en los codos y en las articulaciones, porque la hemofilia causa hemorragias internas. A mis vagos recuerdos de mi primera infancia es llorando con dolores intensos. Después de eso pasa a un poco ya a una edad más infantil, 5 o 6 años, en los cuales, pues como cualquier niño, pues trataba de jugar o trataba de hacer cosas comunes y corrientes que los otros hacen, pero no podía por la imposibilidad misma de la enfermedad, por esos dolores y porque la hemofilia, al causar hemorragias internas en primera instancia, pues hacía que mis pies quedaran incapacitados, mis codos quedaran incapacitados y tremendamente limitante en cuanto a los dolores, limitante en cuanto a, pues yo no puedo o soy diferente. ¿La hemofilia qué es, Germán? Es una enfermedad congénita, es una enfermedad que transmite la madre y padece el hijo varón en primera instancia. También hay un tipo de hemofilia femenina, pero pues por obvias razones es menos común y es diferente el trato. Es hereditaria en mi caso. ¿Qué pasó? Hicieron un tamizaje genético en todo mi árbol genealógico ascendente y no encontraron a nadie padeciendo la enfermedad. Entonces decían, ¿pero qué pasa? No entendemos. Y la explicación que dieron los médicos fue o una mutación o un gen recesivo. Inclusive yo a mis hijas les hago el chiste, yo soy un X-Men, porque por ahí fue una mutación y quedé acá con esta lotería. Pero ¿qué pasa? La hemofilia no es curable hoy en día, es una enfermedad acá en Colombia y en todos los países catastrófica de altísimo costo. Los hemofílicos padecen una degeneración progresiva de las articulaciones, por lo que ya te comenté, por hemorragias constantes, se generan hemartrosis, que es que se van trabando las articulaciones. Hay 3 tipos de hemofilia, para ampliar un poquito, 3 tipos de hemofilia. Hemofilia A, B y C. La A es la primera, es menos del 1% de coagulación en sangre. Tú, hermano, las personas que están a tu lado tienen un porcentaje de coagulación en sangre aproximado del 70, 75, y eso les permite pues vivir sin estar hipercoagulados, pero si te pegas, pues te sale un morado, un rojo y se pasa. Si te cortas, te pones un paño y no te desangras. Los hemofílicos, no, todo es riesgo de muerte. Y más con la que yo nací, que es A severa, yo nací con el 0.32%, o sea, prácticamente agua. Entonces, desde primera instancia, el diagnóstico era que me iba a morir inminentemente por una hemorragia que tuve a los 6 meses de edad. Entonces, la hemofilia es una enfermedad catastrófica, degenerativa, con este tipo de padecimientos sin cura hoy día, simplemente un cuidado paliativo o profiláctico. Y por encima de eso, pues ya que estamos hablando un poco adicionalmente a los medicamentos que hay para sostenerla, pues yo soy un total convencido que hoy en día estoy vivo
por la mano de Dios, por el deseo de vivir y también por esos tratamientos de protección que han habido a lo largo de mi existencia. O sea, tú tienes, o sea, nada más para entender, primero que nada, digo, no es muy común esto de la hemofilia. O sea, a nivel global, mundial, ¿qué porcentaje de la población podría tener hemofilia? Ok, yo diría que alrededor por ahí del máximo 1.5% de la población mundial podría padecer hemofilia, de la que yo tengo, hemofilia A, B y C, porque hay otros tipos de enfermedades, de coagulopatías. Y normalmente, o sea, siempre es un tema genético, hereditario, pero en tu caso particularmente fue una mutación genética. Sí, han habido escasísimos casos que pasa este tipo de mutación o gen recesivo, pero 99.9% de las veces es la madre la transmite al hijo varón. El hijo varón es que la padece. Sí. Oye, y tienes, o sea, lo principal, supongo, en términos de medicamentos es tomar coagulantes, ¿no? O sea, normalmente es al revés, ¿no? O sea, la gente para no tener un stroke o que tienes el colesterol alto y que no tengas alguna problemática de estas características, pues tomas anticoagulantes, la típica aspirina, Protecto, algo por el estilo. En tu caso, supongo que es un medicamento que es lo contrario. Exactamente. Y bueno, ya quisiera que se inventaran ingerido, tomado. No. El factor que le falta a los hemofílicos es el factor 8, que es el factor de la coagulación. Entonces, el medicamento que me aplico yo intravenoso es un líquido, es el factor 8 faltante, que lo que hace es empezar en mi organismo a subir los niveles de coagulación. Entonces, si yo, por ejemplo, yo tengo un manejo profiláctico que cada tercer día me ponen unas unidades de factor 8, si no eran en una semana ya estaría totalmente en ceros y cualquier cosa me lleva a la muerte. Entonces, lo que hace es cuando uno se aplica el factor octavo, empieza a subir los niveles de coagulación y se mantiene. Pero sí, es intravenoso. Y también a raíz de eso, de que es intravenoso, pues se vienen muchos daños colaterales, llamémoslo así, pero sí, es intravenoso de manera. Ahora, volviendo al tema de tu infancia, cuéntame un poquito cómo fue la vida de tu familia y la tuya antes de que cumplieras 16 años, que entiendo que fue la fecha más o menos cuando te contagiaron de VIH. Antes de eso, porque pues también esa parte me gustaría profundizar un poco, ¿cómo fue tu vida? ¿Qué podías hacer? ¿Qué no podías hacer? ¿Cómo fue tu ambiente alrededor? Pues la parte, digo, naciste con esto, entonces pues ahora sí que no es un tema necesariamente de duelo, ¿no? Es aceptación y decir, pues soy diferente al resto de mis amigos, de la gente que conozco. Platícame un poquito. Ok. Sí, aceptación. Fue muy duro esos primeros años para mis padres, pues porque yo no era consciente, pero me cuentan ellos que desde que me recibieron en brazos, pues felices, pero con esa incertidumbre continua de en qué momento se va a morir Juan Manuel, o qué va a poder hacer o qué no va a poder hacer, inclusive si va a quedar con un retraso cognitivo, porque a mis 6 meses de edad, como te comenté, me la diagnostican por un derrame cerebral que me pasó. Me salvé milagrosamente y por los medicamentos, pero los médicos le decían a mis padres, él no va a llegar ni a los 6, 7 años, y si llega con retraso mental o falla cognitiva por una punción que me hicieron en la cabeza y por la hemorragia cerebral. No obstante, pues no pasó. Mi infancia transcurrió en muchísimos cuidados. No me podían ni tocar prácticamente. Mi mamá, en su angustia, le puso a todos los muebles de la casa espumas para recubrir las puntas, ¿cierto? Porque el hecho de solo golpearme, pues era una hemorragia y tocaba salir corriendo al hospital. Inclusive por el bajísimo nivel de coagulación, a veces sin tocarme, tenía hemorragias espontáneas. Entonces era una, llamo, vida de cristal, muy difícil para un niño, pues que quiere jugar, que quiere hacer, que quiere tener cosas de contacto. Entonces en esa primera infancia hasta los 5 o 6 años, fue, digamos que desde mi perspectiva, un poco normal,
entendiendo mi realidad hasta que caí en cuenta, a los 5 o 6 años, que mi realidad era diferente. Como cuando uno empieza a ir al colegio, al jardín, y a darse cuenta que no haga esto, no juegue tal cosa, o si jugaba y osado me ponía a jugar fútbol, llegaba a la casa con la rodilla a reventar, el dolor terrible, y tenía que pasar 10, 15 días en el hospital. Entonces uno decía, empezaba, pues el ¿por qué? ¿Por qué, mami? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Entonces los dolores físicos se ligaban al dolor emocional o a las preguntas de por qué soy diferente. Y esa aceptación es difícil, porque uno pues ve a los otros que sí pueden y yo por qué no puedo. Entonces eso fue una lucha muy, muy compleja. Mis papás hicieron la mejor tarea, mi hermano también procuró hacer la mejor tarea en dar una vida lo más normal, pero pues la realidad es que no era normal. Cosas como, por ejemplo, una patología de estas no solamente me afectaba a mí, afectaba a mis papás, salir corriendo noches, trasnochando, o a mi hermano. Tengo un hermano mayor que es totalmente sano. Y entonces cuando tenían que salir mis padres a esas convalecencias o esas hospitalizaciones, mi hermano quedaba un poco abandonado o relegado. Entonces es toda una dinámica familiar muy compleja. En los colegios iba, pues se explicaba la situación, entendían, hubo mucho apoyo, pero no faltaba los niños en su ignorancia o en su crueldad, el juego brusco. Entonces me pegaban. Entonces una vez, por ejemplo, me pegaron los testículos y tuve una hemorragia testicular tremenda. Y entonces ahí confrontar al niño y pues qué, pues llamar la atención, pero es en medio del juego. Entonces nuevamente, cosas como por ejemplo, en mi infancia, 6, 7, 8 años, por el medicamento intravenoso que en ese entonces era crioprecipitados, me causaban septicemias. ¿Qué son septicemias? Que se pudre el torrente sanguíneo, que una infección en la sangre. Entonces tuve 2, pero una que me recuerdo mucho es a los 7 años, que me desahuciaron de nuevo. Acá si yo te contara todas las veces que me han desahuciado son 14 veces mal contadas. Me desahuciaron y nada, pues papás, busquen el ataúd, Juan Manuel, no hay nada que hacer, yo más consciente, pero bueno, salí de esa, me recuperé, gracias a Dios, pero no obstante, me dio un herpes. Y un herpes que duele un montón, y me quedó una mancha en la cara horrible, una mancha café. Y al llegar al colegio, esa mancha era objeto de burla, o mi cojera, ¿cierto? O mi manera de caminar. Entonces yo era el objeto de burla por mi situación de salud, y eso, después entenderlo o superarlo, pues para un niño de 5 o 6 años es muy duro. Entonces el panorama era no solamente la parte física, sino la aceptación de una realidad y el ver cómo sacar fuerzas de donde no lo había. Yo lo llamo así, sacar fuerzas, que ahí es donde, ya que tú dices los 16 años, en toda esa primera infancia y después la intervención de Dios en mi vida ha sido fundamental, y esa fuerza familiar y ese deseo de seguir adelante ha permanecido. Si no, pues pienso que ya no estaríamos acá. Eso te quería preguntar justamente, ¿no? Hablas mucho de la importancia de la actitud en este proceso, en tu vida en general, ¿no? ¿De dónde viene esa actitud tan positiva que tienes? Digo, yo creo que yo me pongo a pensar, ¿no? Y uno, por cosas insignificantes, ni siquiera quisiera decir comparativamente con la tuya, pero pues nos quejamos, no sé, ¿no? Puede ser una leve depresión por algún asunto de salud, y digo, pues lo que tú has vivido literalmente pues es estar al borde de la muerte y luchando pues todos los días, ¿no? ¿De dónde viene esa actitud tan positiva que tienes, Juan Manuel? Bueno, eso no se genera así, creo que tú lo sabes, es un proceso de caerse, de llorar, de pelear con la vida, con todo, pero pienso que principalmente de mi confianza y fe en Dios, que me fortalece, que por encima de lo que me pase o no me pase, hay alguien que me da esa fuerza, y pues eso fuera de mí me levanta. Y el entender que yo soy agente transformador de mi propia existencia con lo que hago o dejo de hacer. ¿A qué voy? Lo que yo no asumo por mí mismo, nadie lo va a asumir por mí. Porque en esas circunstancias de discapacidad o de problema, lo más sencillo del camino común es echarle la culpa a otro, ¿cierto?
o el pobrecito yo. Ay, no es que pobrecito yo, es que no puedo. Pero hasta que de pronto uno no toca el piso y se va al suelo y entiende que tú con tus decisiones diarias eres gestor de tu vida o de muerte, de felicidad o tristeza, no sales del hueco que sea. Entonces, para mí, y vuelvo, insisto, es una intervención por fuera de esa fe, que es acción. La fe no es algo místico, sino es actuar por encima de los no o la dificultad, y la decisión personal de, no obstante, me duela, no obstante lo que haya, yo voy a dar lo mejor de mí. No echan la culpa a un tercero, no esperar que un tercero haga por mí, y yo voy a empoderarme sin lastimarme. Eso a mí me ha empoderado un montón, porque todos pasamos en esta situación, lo que tú decías, por una uñita o por algo se queja, o se me va la vida en suelo, o por cosas pequeñas, no sé qué hacer. Pero en el momento que yo entendí que yo podía dejar de victimizarme y hacer de esto que he vivido un motor de transformación para mí, para mi familia y el entorno, eso generó un cambio total en mí y en los que me rodean. Entonces, de ahí viene esa fuerza o resiliencia o actitud a través de un proceso. Y acá yo te quiero decir, Germán, esto no es de un día para otro que fin, salió la actitud, sino han sido años de ser formado, de ser de pronto aplastado por la vida, como esa imagen de un barro que se destruye, pero vuelve y se hace. Y es entender que a través de las cicatrices, a través del dolor, a través de ser vulnerable, encuentro mi mayor fortaleza para levantarme y decirle a mi esposa y a mis hijas, que son mi primer motor de vida, vamos para adelante, hay que levantarnos, vamos a darla con toda. Es que, o sea, me imagino y tratando de compararlo con alguna otra cosa, ¿no? Es como el náufrago, ¿no? Que está en una isla y viviendo una situación totalmente adversa, complicada, y de repente, pues dice, hace su panga para salir de ahí y le toca la tormenta, ¿no? Y en ese sentido, te quería preguntar, regresando a tu historia y al tema, ¿vives pues, de alguna forma con esa aceptación, reconoces tu realidad y de repente a los 16 años te contagian de VIH? ¿Cuál fue ahora sí que qué es lo que sentiste en el momento que te dijeron que estabas contagiado de VIH? No, yo me quise morir. Yo quise botar todo, literalmente todo, para quién sabe dónde. Quise matarme, inclusive tuve un intento de suicidio. Quise culpar a alguien, culpaba a Dios, a la vida, pero pues no era culpable. Simplemente quise, en esa primera noticia que me dieron, yo dije, de nuevo, ¿pero por qué a mí? O sea, ¿por qué? Ya nací con la hemofilia y no te basta, Dios, la vida, no, ahora me trae esta otra cosa. Yo dije, pero todas en una. Es lo peor, o sea, yo ¿para qué estoy vivo? ¿Por qué estoy vivo? Sí. Entonces mi reacción primaria fue querer botarlo todo, querer morir, ¿no? Pero nuevamente, y lo digo porque esa es la razón, gracias a Dios, encontré en la fe, más que un escapismo, un refugio de fortaleza, y en esa situación, en oración, en reflexión personal, le dije a Dios y me dije a mí mismo, bueno, si esto es lo que hay, vamos a hacerlo mejor con lo que hay. Puedo decidir morir. Puedo decidir, bueno, me quedo en la hemofilia, me quedo mirando el SIDA, porque me dijeron, vas a tener 2 años de existencia, no va a pasar nada. Y me hubiera podido quedar en el hueco de la depresión, ¿sí? Me muero, me entierro antes de morirme, ¿cierto? Me muero y ya. O tomo la decisión de aprovechar hasta el último segundo que me quede de vida, como esa frase de la Sociedad de los Poetas Muertos, Carpe Diem, aprovechar cada segundo de la existencia. Entonces yo en ese momento, con esa esperanza, esa fe, esa decisión y ese echar para adelante, como decimos acá, decidí seguir viviendo. Y eso fue lo que yo le respondí al médico cuando él me dio la noticia. Hago el panorama y me gusta contarlo. A mis 16 años, acá en la casa de Cota, Cundinamarca, viene un médico y me dice, cara a cara, después de que no estaban mis padres, estábamos yo solo, me dice, Juan Manuel, te contagiaron con VIH-Sida por una transfusión sanguínea. Lloré, pataleé lo que te dije,
Y él me pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Pero por qué me pregunta eso? Si a ti te pasara, Germán, o a alguien que lo desahucian y le preguntan, ¿qué vas a hacer? ¿Usted qué responde? Uno, no sé, sí sé, ni idea. Pero de nuevo, volviendo a esa esperanza, esa fe, ese amor, esa decisión, yo saqué mis lágrimas después de unos cuantos minutos y reciamente lo miré al médico y le dije, ¿qué voy a hacer? Seguir viviendo. Y acá yo los animo a los que escuchen este podcast el día de mañana. El día de mañana hay que decidir seguir viviendo por encima de la circunstancia adversa que sea, porque la vida es de decisiones. Tú no puedes botar la toalla antes de que suene la campana. Tú no puedes enterrarte antes de que te lleven o te mueras. Y el seguir viviendo generó en mí una, yo llamo fortaleza o resiliencia, y así me siguieran diciendo se va a morir cada vez más flaco, cada vez inmunosuprimido porque llegué a etapa terminal de SIDA. Mientras respire, hay que seguir viviendo, hay que seguir aprovechando, hay que dar lo mejor, porque el camino fácil de pronto es no. Como te dije, me quejo o doy a medias o espero que la vida pase. No saques excusas, simplemente decide dar lo mejor, así tu diagnóstico sea el peor, porque eso va a generar realmente vida desde tu interior. Y digo, teniendo esas noticias y con todo lo que viviste previo a esto y después con esa noticia, que supongo que también ha de haber habido momentos muy oscuros y difíciles, ¿cómo encuentras tu propósito? O sea, porque, a ver, una cosa es decir, quiero seguir viviendo y quiero luchar, pero ¿qué buscas como propósito en la vida para seguir adelante? Para mí, gran parte de ese propósito, en vez de por qué, para qué, viene en poder resignificar mi dolor. Resignificar mi dolor es usar o aprovechar lo que yo he vivido para servir a los demás. Para servir a mi esposa, para servir a mis hijas, para salirme de mi egoísmo, de mi situación, por difícil que sea, porque sigue habiendo momentos muy duros, y para mí resignificar la situación o el dolor o la SIDA o todo es servir a los demás. ¿Cómo se sirve a los demás? Amando, compartiendo de lo que tú has vivido. A mí, yo pasé por esto, me sirvió esto, mira, ser un referente, lo que tú tienes, ponlo en perspectiva, de pronto no es tan grave. Sí, sé que tienes momentos de dolor, de depresión, pero mira, si yo pude, ¿por qué tú no puedes? Resignificar la situación y esto no quiero que suene arrogante ni mucho menos, pero de pronto poder ser un espejo, un referente para que algunas personas con situaciones peores o iguales o las que sean situaciones digan, vea, si hay opción de sacarle sentido a esto. Me encanta Viktor Frankl, el hombre en búsqueda del sentido, sé que tú lo has leído, y en la misma situación tú tienes la libertad de elegir cómo vas a reaccionar, ¿sí? Y eso es fundamental. Sí. Entonces tú eliges cómo reaccionas, ¿sí? Y he hablado con pacientes y amigos que han fallecido con mi misma patología, contagiados de VIH, y se han echado la pena y se han muerto. Pero en la misma situación tú puedes usarla para levantarte tú, pero para mí sería muy egoísta solamente Juan Manuel, y por eso para mí el propósito es, si estoy acá es para servir a las demás personas, servir a una sociedad, servir a mi esposa, a mis hijas, servir yo lo llamo acá como agente de aterrizarse en el piso. A veces voy a las conferencias y a muchas personas y el hecho de ver una persona en silla de ruedas con todo lo que pasó, sonriendo y más empoderado, dicen, pues, chica, yo soy un tonto, ¿por qué me quejo tanto? Sacudir de la queja, sacudir de esos momentos duros que todos pasamos. Pero si tú me dices un para qué de mi vida, un propósito de mi vida es que lo que he vivido sirva para servir a los demás. Admirable, Juan Manuel. Oye, platícame justamente de esa etapa posterior. Digo, regresando, perdón que te regrese al tema, te diagnostican con VIH, pero ahorita nos estás comentando que tienes a tu esposa, a tus hijas. ¿Cómo conoces a tu esposa? Y cómo fue ese periodo, cómo ella también se animó, ¿no? Porque también, digo, es admirable de su lado, pues el decir, oye, voy a estar con alguien
que pues, puede estar al borde de la muerte, que tiene VIH, el riesgo de ella poderse contagiar. ¿Cómo fue ese proceso, Juan Manuel? Bueno, eso para mí es de lo más providencial y sobrenatural, pues porque la fácil de una mujer que le propongan casarse con alguien con SIDA, es no, yo ¿por qué me voy a meter en esto? Me voy a encartar. Hay un término que dice acá, pero mi esposa tiene un corazón gigantesco y una valentía, digo que ella es más valiente que cualquiera. Yo la conocí a ella en un ambiente de iglesia, de fe, y cuando la conocí, pues era una chica común y corriente, y yo venía saliendo de un rechazo emocional muy fuerte. Yo venía saliendo de una novia que tuve unos años, y cuando le conté lo del SIDA, pues la obvia, chao, me voy, me vas a matar, lo que sea. Entonces mi corazón venía muy herido. He ido en un proceso de sanidad en el cual yo dije, bueno, yo decido ser feliz, así nadie me va a llamar. Yo le dije a mí mismo y a Dios, le dije, bueno, si me quedo solterón toda la vida, voy a ser feliz. No obstante, mi deseo era casarme, pero todo decía que no, pues porque ¿quién se va a casar con alguien con VIH? Inclusive con hemofilia. Hay personas que dicen, no, yo con un enfermo no me caso. Y he escuchado casos y digo, madre chica, qué duro. Cuando la conozco, simplemente yo digo, yo no quiero que me pase lo anterior, el rechazo. Me está gustando, ella muy querida. Yo le voy a contar rápidamente esta situación para saber en qué estoy pisando. Cuando le cuento lo de la hemofilia en primera instancia, ella no pone mayor reparo. Después, chistosamente, ella me cuenta que ella no entendió nada, que simplemente asentía, pero no entendió nada. Entonces ella se ríe, nos reímos, menos mal, no entendiste, pero bueno, son anécdotas o cosas. Pasa una semana de eso y bueno, yo le digo, pidámosle a Dios, pues somos muy creyentes, oremos, tengo que contarte algo muy especial. Y a la semana siguiente yo voy a la casa de ella, con todo el susto. La idea era contarle lo del VIH-Sida. Estamos hablando en la cocina, yo doy muchas vueltas, como ella es mucho más concreta, mucho más pragmática. Y yo en mi discurso florido de querer explicarle, mira, ella me interrumpe y dice, oye, ¿qué es que tienes SIDA? Y yo, sí. Y hubo como unos segundos de silencio en el cual yo hice en la película del rechazo, de todo. Ella responde con una frase de amor que todavía me conmueve el corazón. Me dice, no me importa, yo te amo y sé que Dios te sana. Y esa frase tan sobrenaturalita de amor que salió del corazón de ella llenó mi vida. O sea, siempre me compongo un poco porque eso es algo tan lindo. Y no me importa a veces compungirme porque el amor real mueve hasta la muerte. Y ella con esa frase me dio una inyección de vida, de fe, de amor y se metió en este cuento de creer en nuestra historia, pudiendo haber querido salir corriendo, pero por amor, por fe y por decisión. Entonces ahí cuando me dice eso, yo digo, no, listo, esta es, vamos a ver cómo hacemos. Discúlpame si soy un poco llorón, pero No, ya me estás a mí también. Está cañón. Me emociona. Entonces, estuvimos ahí unos cuantos meses, tomamos la decisión de casarnos y cuando tomamos la decisión de casarnos, pues, ¿qué crees tú? El temor era el rechazo de sus padres o de mis padres, no, porque mis padres dijeron, alguien no quiso. Bueno, un mal chiste. Los padres de Paola la apoyaron. Otra cosa también sobrenatural, porque un papá va a decir, yo no quiero esto para mi hija. Y en las conferencias yo confronto eso. Bueno, si su hija, su padre, usted, y ahí es donde nos confrontamos realmente con la vida. Nos apoyaron. Cuando empezamos a contar ya pues mi diagnóstico, que lo conté abiertamente, la gente le decía a Paola, usted como es de bruta, de tonta, se va a morir usted, lo obvio, no van a tener hijos, es nada, lo peor. A mí a veces por mi lado me decían, no, mira, sé más sensato, más piensa en ella, te vas a morir tú, no hay nada que hacer. Pero no obstante, yo lo digo, una decisión de amor, de valentía, de fe, de creer. Nos casamos contra todo pronóstico cuando hemos tenido nuestras relaciones sexuales en la primera instancia con protección. Llegaron nuestras hijas. ¿Y cómo? ¿Ahora hijas y con SIDA?
Y es tan milagroso, Germán, que primero, casarnos, y segundo, no se contagió mi esposa Paola. Tenemos 3 hijas totalmente sanas, no tienen ni siquiera el gen de la hemofilia. Y el verlas caminar es muestra hermosa de la vida, de esa resiliencia que en lo más oscuro se crece en lo más deslumbrante. Y hoy en día, Paola está a mi lado y permanece a mi lado por amor, por creer. Y yo estoy al lado de ella porque la amo, la honro y ha sido el para qué de poder levantar una familia, levantar un hogar por encima de lo más oscuro y lo más difícil, los mayores no. Y ahí es donde yo veo realmente que, como dice la canción, pero el amor es más fuerte que cualquier cosa. Es increíble porque me pongo chinito nada más de lo que me platicas y realmente, digo, lo he comentado antes, para entender una situación tienes que entender el otro lado de la moneda, ¿no? O sea, no se puede entender la luz al todo si no conoces la oscuridad, ¿no? No puedes entender el calor si no conoces el frío. Y creo que el valorar estas situaciones, pues con lo que tú has vivido, es un milagro, ¿no? O sea, es un milagro lo que Sí te ha es. pasado. Digo, es una historia evidentemente de valentía. Tu esposa es admirable. Así es, Tu sí. familia en general, pues tus papás, tu esposa, tus hijas, realmente es conmovedor cómo se dan estas cosas y ese milagro, ¿no? Así es. Y creo que en tus zapatos, pues todos los días justamente tener ese cariño de la gente que está cerca de ti, pues es algo que después de todo lo que tú has vivido, lo valoras de una forma que no mucha gente lo valora de la misma manera, ¿no? Se me hace algo increíble, Juan Manuel. Y muy, muy conmovedor y en verdad, dale un fuerte abrazo a tu esposa de mi parte. Platícame, em, ¿cuál es tu objetivo ahora de largo plazo? Digo, sé que vives día con día, ¿no? Con lo que te ha pasado, pero ¿dónde te ves en el mediano plazo? Bueno, y qué buena pregunta, Gemma, porque quiero hacer antes de desarrollarla más, yo aprendí a vivir lo que tú dices, el día a día, ¿sí? ¿En qué momento se va a morir? Sí, porque era cada día un día, entonces aprendí a aprovechar ese día como si fuera el último. Pero hoy, ya que no me morí, ya tengo 47 y no me morí, estoy aprendiendo a planear y a mirar a futuro, que ambas cosas pienso que van de la mano. ¿Qué planes tengo a mediano y largo plazo? Principal, bueno, uno de los principales que es mi mayor, no lo llamemos empresa o mi mayor caso de éxito, es mi hogar. Yo pienso que el liderazgo real se ve en el seno de un hogar. Yo les digo a las personas, no me hable de liderazgo, muéstrenmelo. Y pues para mí un referente es cómo está el hogar, bueno, de mi perspectiva. Entonces, fundamental es, no lo llamemos recompensar o levantar, tener a mi esposa muy bien y levantar 3 hijas que ya son adolescentes, que tienen sus carreras, llevarlas muy lejos, empoderarlas lo más lejos. Pienso que ese regalo que me ha dado Dios y la vida es para darles lo mejor y que avance. Y personalmente, a futuro mi proyecto de vida es seguir yendo por todo el mundo siendo un referente de valentía, de resiliencia, de decirle a las personas, sí se puede, lo que tú dijiste, tener milagros, ser valiente y ver una opción por encima de cualquier dificultad o oposición. Eso es lo que yo quiero hacer de aquí a que me muera. Enseñar, hablar, compartir, servir a cada donde Dios y la vida me depare, empezando desde mi hogar. Pero eso es lo que quiero. ¿Acompañado de qué? Pues desde las herramientas que tengo. No solamente es la historia de vida, sino de la música. Tú allá algo sabes, me encanta la música, soy productor y compositor, tengo algunas canciones. Entonces, tú sabes que el arte y la música tienen un mensaje muy poderoso para mover emociones.
Entonces, en las conferencias, en intervenciones, hago mensajes con música. Entonces pienso que esas dos cosas hacen un match tan lindo que porque sé que en mis manos providencialmente hay una herramienta poderosa de transformación cultural y de levantar vidas. Juan Manuel, para aquellos que enfrentan desafíos similares, digo, de alguna forma con lo que me acabas de comentar, es algo de la respuesta, pero ¿qué mensaje de esperanza o consejo darías, no? Digo, está tu lado inspirador, lo que has vivido, esa valentía, la parte del milagro, pero ¿qué consejo adicional le darías? Bueno, un consejo adicional: no estás solo y no pases tu proceso solo. Porque a veces lo normal o lo habitual es en estos procesos difíciles ensimismarse, encerrarse en uno mismo y caer en la depresión, en la angustia, y todos pasamos por eso. Pero a mí me sirvió mucho entender que no estaba solo y que es bueno tener, llamémoslo, un equipo, red de ayuda o pedir ayuda. O sea, no está mal pedir ayuda. A veces esos procesos solos son muy tortuosos y a veces por querer o pretender vivirlos solos llega el suicidio. Los suicidios se ocurren no colectivos, se ocurren a solas. Y no es que la soledad sea algo malo, hay momentos de soledad, hay que saber manejar la soledad, pero un consejo adicional es: no estás solo y busca una red de apoyo. Yo acá, pues tú me entrevistas a mí y me hablas a mí, pero yo no me he construido solo. Ha sido mi esposa, mis hijas, mi familia, personas a las cuales yo acudo y me vulnerabilizo, abrir tu dolor. Y no está mal pedir ayuda. Busca personas obviamente sabias o con consejos relevantes que te levanten y no que te echen más para el hueco. Pero eso es fundamental. Porque hay una frase que usamos acá que a veces la soledad es mala consejera, que hay que manejar la soledad. Pero en los procesos de sanidad, de depresión, pues esto lleva a una angustia, un estrés, una depresión. Busca ayuda, no estés solo, alguien que te levante. Y ahí inclusive me sirvió a mí. Saldrás de tu ensimismamiento o tu egoísmo, es que yo no puedo o yo puedo solo, y verás que con una perspectiva de otra persona, juntos podrás ver otra forma de afrontar tu situación. Cuando estábamos bueno, voy a hablar un poquito de esto mismo. Cuando ya yo salí totalmente curado del VIH-Sida, pues porque es otra cosa milagrosa, totalmente indetectable, y me amputan mis piernas 10 años atrás. Yo tengo mis 2 piernas amputadas. Año 2013 me las amputan. Mi vida volvió aún más volvió otro momento oscuro. Y en ese momento oscuro yo perdí a mi esposa, se fueron de mi lado. ¿Por qué? Porque yo en ese momento oscuro quise escapar a través de la adicción a medicamentos del dolor. Era algo que a mí me avergonzaba contar, pero hoy lo cuento pues porque es parte del proceso. Y yo me volví adicto a lo que hoy está de moda: oxicodona, metadona, fentanilo. Bueno, era un adicto total. Y digamos que la razón inicial para llegar a eso pues fue por los dolores, pero en últimas yo me escapaba en eso para no asumir, y era un comportamiento destructivo. Cuando yo en medio de ese proceso abro mi boca, pido ayuda, le digo a mi esposa, le digo a otras personas: miren, yo estoy acá en esto, ayúdenme, no puedo salir solo, y otras personas llegan y nos levantan. Pienso que esa sumatoria de eslabones o de fuerza me empoderó para salir adelante. Yo lo digo así. Entonces, no pases solo, pide ayuda. La unión hace la fuerza. Y qué más lindo que o tu esposa, o tus hijas, o tu familia, que siempre querrán el bienestar para ti, porque a veces uno se traga el engaño de que yo solo puedo. Y quiero que me entiendas. Sí, yo me empodero, pero hay momentos en los cuales también no está mal estar mal, no está mal pedir ayuda, vulnerabilizarse, y a través de vulnerabilizarnos salir más empoderados y levantados. Eso te podría decir. Sí, fíjate que justamente tuve una entrevista con una persona muy maravillosa que se llama Dado Canales, que cuando salga este episodio ya va a estar al aire, y te recomiendo también que la escuches. Digo, en ese capítulo hablamos de heridas de la infancia, ¿no? Pero precisamente
él decía que la gente a la cual se le puede ayudar no necesariamente es a la que lo necesita, sino es a la que pide la ayuda. Sí, Porque si tú no pides la ayuda y si tú no estás convencido y si tú no quieres cambiar y mejorar, no hay manera. El primer convencido tienes que ser tú, pero ya después, pues como mencionas tú, pues el aprovechar la gente que te rodea y generar esa red de apoyo y nuevamente pues un aplauso para tu familia, para tu esposa, pues que han estado ahí, ¿no? Es yo creo que el angelito que te mandó Dios. Así es un angelote y es churrísima. Exacto. Es súper linda. Es increíble. Y digo, regresando un poco a lo que estabas comentando, también te quería preguntar justamente eso, ¿no? O sea, has vivido episodios constantemente en tu vida que dices, bueno, pues a pesar de lo que tengo, ya salí, tengo mi familia. Digo, primero te pasó tus papás, el apoyo, reconocer la hemofilia, después pues el golpe de VIH, logras restablecerte, casas, tienes a tus hijas, después te amputan las piernas, y digo, esto no a ese grado o magnitud, pero pues todos en la vida tenemos altos y bajos, ¿no? En el cual pues no todo está en la cima, y hay momentos que caes. Tú nos estás diciendo en esta parte de tus caídas, pues lo que te pasó y la forma en la que te levantaste, ¿no? En esos momentos de oscuridad, ¿no? Te quería preguntar, si tú pudieras regresar en el tiempo, platicar contigo mismo cuando viviste algunos de esos momentos de oscuridad, ¿qué consejo te darías? Qué duro. No pierdas la oportunidad de ver a tus hijas crecer. Qué bonito. Y eso me mueve el corazón porque pues, yo he perdido algunos años de mis hijas, verlas crecer por estar en todo esto y metido en ese escapismo de que yo me justificaba así, es que entonces métase tramadol, métase oxicodona, métase fentanilo, ¿cierto? Para no sentir, me estaba perdiendo momentos hermosos de mis hijas. Y pienso que si uno pudiera en esos momentos oscuros, de nuevo, mirar más hasta alrededor, las personas que lo aman a uno y uno ponerse en los zapatos y ver las lágrimas de ellos por encima del dolor propio, saldría más rápido de ahí. Recuerdo otro momento de mi papá llorando diciendo, ¿por qué lo haces? Y si uno está en una locura, está en un hueco tremendo y bueno, hay una química y todo lo que pasa, pero ese sería el consejo. No te pierdas la oportunidad de ver a tus hijas crecer. Qué bonito. Y bueno, pues las tienes ahora, entonces disfrútalo, mi querido Juan Manuel. Creo que soy muy Si chido, pudieras como decimos acá. Ay, hijos, ya aquí con los que estamos aquí ya todos estamos chillando. Muy conmovedor. No, mentiras. Oye, si pudieras platicar con alguien vivo o muerto, con quien sea, durante 15 minutos, ¿con quién sería y qué le dirías o qué platicarías? Ok, vivo, voy a decir vivo. Me encantaría hablar con Nick Vujicic, el australiano, lo conozco, y darle las gracias. Porque él para mí fue un referente y un motor de, si este señor puede, yo qué me quedo. Que es más o menos lo que a mí me gustaría como inspirar. Es Nick Vujicic y ojalá algún día lo pueda conocer y le diría, gracias porque tú con tu ejemplo salvaste mi vida. Eso le diría. Pues te aseguro que tú con tu ejemplo, con lo que estás transmitiendo, has salvado y salvarás muchas vidas, Juan Manuel. Y creo que este espacio definitivamente pues le va a ayudar
a mucha gente con tu historia tan conmovedora. Te felicito realmente. Un libro que nos recomiendes. Ok, bueno, me vienen varios. El que ya dije de Viktor Frankl, el libro del hombre en búsqueda del sentido, me encanta. Sí, pero acá, ya que tú me estás dando la ventana, quiero recomendarles mi libro. En sus manos, Buenísimo, buenísimo. corriendo sin piernas, volando sin Padrísimo. alas. Si lo quieren conseguir, está en Amazon, está en Colombia, pero se llama En sus manos, corriendo sin piernas, volando sin alas. Y la zona frase me encanta. A ti que tienes piernas, aprovéchalas. Sí. Muchas veces uno no valora lo que tiene, ¿no? Hasta que no lo tienes, ¿no? Y es curioso, muchas veces pasa que te das un golpe en un dedo y y lo valoras, o sea, el dedo chiquito del pie, ¿no? Sí. Que dices, pues ese de qué sirve y te lastimas, híjoles, mano, cómo duele. Entonces hay que valorar cada momento que uno tiene en la vida, hay que valorar a la gente que tenemos cerca, hay que valorar cada amanecer. Creo que la gratitud, lo que tenemos, nunca sabe uno hasta cuándo lo tiene o cómo lo tiene. Entonces, el respirar, el poder estar con la gente que queremos, el sonreír, es muy importante, y creo que tú eres un gran inspirador de cómo ver la vida, de cómo buscar un propósito. Es increíble tu historia y te felicito por transmitir esto y por ayudar a tanta gente, Juan Manuel. No, Germán, a ti muchas gracias. Para mí ha sido un honor estar contigo, conocerte así sea a la distancia y para los que me escuchan, pues ojalá nos podamos encontrar así sea virtualmente. Me pueden buscar en las redes sociales, Instagram, @Juan Manuel Montaner, WZ. Y quedo acá al servicio de todos ustedes. Muchas gracias.